nuestro tercer episodio de Late Latino Alcanzando Taícos con el Evangelio. Bueno, hoy tenemos unos invitados muy especiales, que es Noemí y Michael, la familia Palomino, que van a estar con nosotros compartiéndonos de su experiencia, de muchas cosas que ellos tienen. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, buenas noches, Anita. Qué gusto poder estar acá contigo, ¿no? Sí, Anita, es un privilegio poder estar aquí contigo. Sí, muchas gracias. Y esperamos ser de bendición. Sí, de hecho sí, ¿no? Ya el hecho que ustedes están aquí ya son de mucha bendición. Gracias. Y bueno, quisiera conocerles un poquito más, que nos puedan contar acerca de lo que ustedes están haciendo, cómo es que se encuentran en este departamento del Perú y qué necesidades han visto en este lugar, ¿no? Quisiera que... Bueno, nosotros, Anita, vivimos en Curahuasi, pero no somos de Curahuasi, ¿no? Ya, yo vivo casi 25 años allá y junto con mi esposa estamos como 15 años allá viviendo en Curahuasi. Sí, más o menos. Me fui a Cusco a traerla a ella. Sí. Y llegamos Me ahí, secuestró del Cusco. Sí, y estando en Curahuasi conocimos al Señor, ¿no? Oh, qué lindo. Sí, en el 2016 dijimos sí al Señor y a partir de ahí ya son 10 años que estamos andando con Él y siendo obedientes a donde Él nos llama, ¿no? Sí. Tenemos 3 hijas, una de 19, una de 17 y una de 14. Oh, ya Sí. están bien. La mayor está ya en la escuela, en la normal en el Cusco, estudiando educación. La segunda ya terminó el colegio y pronto va a hacer una escuela de discipulado y entrenamiento en Colombia. Y la menor en el colegio todavía, en tercero de secundaria. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y cómo así ustedes hacen el trabajo ahí en Curahuasi? ¿Qué están haciendo allá? Sí, tuvimos el privilegio de hacer una preparación en el seminario y cuando estaba terminando ese tiempo de la preparación dijimos, Señor, ¿qué sigue? ¿Dónde nos vas a llevar ahora, no? O yo tengo que volver a hacer mi trabajo antiguo, pero parecía que nada tenía sentido, así es que nos pusimos a orar y preguntar al Señor para ver dónde nos lleva, cuál es el siguiente paso, y ahí nos mostró otra vez Curahuasi, ¿no? Y bueno, y así en el 2020, a finales del 2020, decidimos volver a Curahuasi y desde ahí estamos trabajando ahí, ¿no? En este lugar. Sí, en el 2019, como Michael dijo, estábamos en el seminario y le preguntábamos a Dios, ¿no? ¿Qué sigue? Y Dios nos mostró o nos recordó nuestra infancia. Wow. Yo vengo también de una comunidad, ¿no? de Cusco, y ya por situaciones difíciles en ese momento tuve que apartarme de mis padres y regresé cuando ya podía recordar algunas cosas, ¿no? Entonces era una comunidad muy alejada y había muchos niños, inclusive, ¿no? Yo recuerdo que el carro era extremadamente difícil de verlo, ¿no? Entonces pasaba un carro y todos estábamos, ¡wow! ¡Un carro! ¿no? Y gritábamos y corríamos todos detrás del carro, ¿no? Entonces esos recuerdos trajo Dios a nuestra mente y también Michael, que cuando era niño también pasó por comunidades, ¿no? Alejadas de Curahuasi. Entonces Dios puso ese llamado en nuestro corazón de poder trabajar en las comunidades, ¿no? Sí. Y bueno, entonces no hicimos caso a este llamado, ¿no? de volver a Curahuasi y empezar a trabajar en Curahuasi. La pregunta era, ¿qué vamos a hacer ahora en Curahuasi, ¿no? O sea, ¿cuál es el trabajo que Dios, qué trabajo? Y el 2021 trabajamos con una ONG, ¿verdad? Una ONG norteamericana que estaba ahí, que se dedicaba a llevar alimentos a las comunidades alejadas de Curahuasi, no al mismo Curahuasi, sino a las comunidades que están alrededor. Y llevábamos estos alimentos, pero orábamos por ellos y ahí terminaba, ¿no? Y nosotros somos más de acompañar y caminar con la gente. Parecía que no era el lugar donde tenían que estar y desarrollar, ¿no? Lo que el Señor les había dado. Exacto. No teníamos esa paz, entonces
ahí decidimos dejar este trabajo, ¿no? Y preguntar otra vez al Señor Sí. qué hacer. Y había muchas preguntas, ¿no? Porque antes de conocer a Dios teníamos restaurante, ¿no? Estábamos enfocados en el negocio. Entonces era, otra vez volvemos al negocio, ¿qué hacemos Dios, no? Hicimos un plan humano, ¿no? De todo, de cómo íbamos a hacer, ¿no? El capital y cosas así. Pero no había paz en nuestro corazón. Entonces justo ahí conocimos a una misionera, Linda Maxwell, que ella repartía útiles escolares en Curahuasi. Nos invitó a poder ser parte de este proyecto. Fuimos y ahí en esas comunidades donde visitamos, ¿no? La gente nos dijo, pero no solamente repartan las mochilas y luego se vayan, sino acompáñennos, ¿no? Padres, los niños, ¿no? Entonces de ahí salió como la confirmación de Dios para poder decir, ok, aquí es donde Dios nos quiere, ¿no? Entonces desde ahí hemos empezado a visitar las comunidades alrededor de Curahuasi. Sí, ahí venimos acompañando a la comunidad, ¿no? No fue fácil entrar a las comunidades porque ganar esa confianza, mejor dicho, con la gente de la comunidad, porque a veces ellos creen que nosotros vamos a ir y vamos a llevar algo para ellos, porque tristemente la municipalidad y otras personas se recuerdan de ellos solo cuando hay campañas políticas. ¿Y qué hacen ellos? Llevan algo a cambio por el voto, ¿no? Entonces parecía a ellos que también esperaban eso de nosotros, pero sin embargo no, nosotros íbamos solo a enseñarles acerca de Dios, ¿no? Y ya fue interesante, ¿no? Oh, qué hermoso, ¿no? Y qué desafiante también todo lo que puedo escuchar y cómo, o sea, ha partido desde la búsqueda, ¿no? Del Señor que tienen, de preguntarle, y cuán importante es hacerle preguntas a Dios y decirle, no, Señor, ¿es este el lugar donde tú quieres que yo esté, o de esta manera lo hago? Y vemos que nuestro Dios, ese Dios tan impresionante que te muestra, ¿no? Te muestra de la manera como tú lo vas a entender, de la manera como tú lo vas a entender, y te lleva hacia ese lugar en la obediencia que puedes tener y en la confianza de que, o sea, sepas que Él te está llamando a eso, ¿no? Y sé que han tenido sus travesías, dificultades en las comunidades, y no sé, nos podían contar tal vez qué dificultades tuvieron ustedes en esas comunidades que estaban, algo tal vez tan fuerte que haya pasado. Sí. Creo que algo que hemos aprendido a lo largo de este camino es que cuando Dios llama, Dios sostiene. ¿No? Entonces, solamente hay que dar el paso de obediencia. Ese paso que tanto cuesta. Cuesta, pero es lo mejor que uno puede hacer. Porque al momento que Dios llama, uno tiene muchas preguntas, ¿no? Y dice, las hijas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Podremos? Miedo sale, ¿no? Y muchas cosas que quizás del pasado, ¿no? De uno mismo, del enemigo, ¿no? Que meten muchas cosas que te hacen dudar. Pero a lo largo de este tiempo hemos aprendido de que cuando Dios llama, Dios sostiene, ¿no? Entonces, y es eso lo que nos ha guardado, nos ha acompañado en los momentos más difíciles del caminar en el ministerio. Nos ha ayudado eso, ¿no? A recordar siempre de que Dios va a proveer, Dios va a cuidar, Dios no solamente a nosotros, sino también a nuestras hijas, mientras salimos, ¿no? Al campo. Entonces ha sido fiel Dios. Y uno de los desafíos, digamos, que yo diría como mamá, voy a decirte sí, es el pensar de que mis hijas son adolescentes ahora y a veces no estoy presente, ¿no? Entonces ha sido algo que constantemente he podido orar, ¿no? Cuando había momentos de salida, ¿no? Ellas salían y yo no estaba ahí como para poder estar detrás de ellas o recogerlas, pero Dios siempre me daba una salida, ¿no? Ya venía alguien a la que le podía llamar, por favor, puedes recogerles tarde, aquello, ¿no? En este mismo viaje, hasta el día, una noche antes de salir, no habíamos conseguido a alguien que se pueda quedar en la casa, ¿no? Acompañándolas. Pero salió
al último minuto, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Ah, sí. Entonces nos vinimos con mucha paz, tranquilidad, sabiendo que Dios la va a cuidar, ¿no? Las va a cuidar, ¿no? Sí, quizás ahí añadiendo un poquito, el tema de las carreteras es un poco difícil allá, ¿no? Y varias veces tuvimos experiencias así un poco traumantes, ¿sí? Porque hay derrumbes, ¿no? Y sí. cuando hay derrumbes a veces uno tiene que arriesgarse y pasar con el carro, ¿no? Y confiando en Dios. Y en una de esas, llegando a una comunidad que se llama Chuna, había sido que se cayó una parte de la carretera y yo me arriesgué a pasar, ¿no? Y en ese riesgo, cuando estaba pasando, el carro se empezó a rodar y yo dije, ya, acá ya no la cuento, ¿no? Pero es interesante porque yo creo que Dios ahí nos sostuvo, ¿no? El carro. Sí. Porque ya se estaba yendo abajo a unos 500 o 600 metros de profundidad, pero Dios nos cuidó. Sí. Y como dice mi esposa, si Dios llama, Dios cuida. Y hay muchas más experiencias, ¿no? Porque ya estamos trabajando casi 3 años en estas comunidades y habría un montón de cosas para contar, pero por el tiempo no se puede, pero sí, Dios es bueno, Dios cuida. Sí, Dios siempre cuide. Yo recuerdo que en esas carreteras de Curohuasi, yo también he estado ahí, ¿no? Sí, pues. Y sí, en el viaje que estábamos haciendo de retorno a Cusco, como es mucha curva, entonces ahí se atravesó una vaca. Y el carro casi se va al barranco porque son así profundos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que Dios te guarda aún de esas cosas, ¿no? Que se te atraviesa una vaca o haya un derrumbe. Es Dios cuidándonos, ¿no? Es Dios mostrándonos, hey, hijo, yo estoy contigo, no tengas miedo. A pesar que no lo podamos tal vez verlo así físicamente, pero Él está con nosotros, ¿no? Él, su espíritu está en nosotros. Entonces, eso es lo que nos da la seguridad de saber que si estamos en el trabajo es porque Él nos está sosteniendo, ¿no? Y a pesar de que tal vez el lugar donde puedan estar pueda ser duro, en tanto económico o en la misma educación, ¿no? Puede ser un tema muy duro para ustedes como padres porque siempre quieren lo mejor para sus hijos y para los demás. Entonces la educación y todo eso a veces es muy difícil, ¿no? Con todo lo que puede atravesar una comunidad, ¿no? Porque no tiene los mismos beneficios que la capital o ya un lugar muy establecido, ¿no? Donde tenga sus universidades y todo eso. En esa área, ¿cómo ustedes han podido hacer con sus hijas, ¿no? Gracias a Dios es también porque Dios confirma en las personas el llamado de ir a hacer trabajos misioneros. En Curohuasi tenemos un colegio, un buen colegio con principios cristianos, y ahí nosotros tenemos esa confianza de que ellas puedan recibir ese tipo de educación, ¿no? Hablando de educación, ¿no? Y sí, entonces como papás nos sentimos confiados en que ellas pueden aprender de Dios y también pueden recibir una buena educación para que ellas puedan continuar, ¿no? Después. Y para nuestra hija mayor, que ya salió, ¿no? Del colegio hace 3 años, ha sido enviarla al Cusco, ¿no? No ha sido fácil como papás enviarla sola, pero Dios nos ha dado la tranquilidad, ¿no? La paz para poder enviarla confiando en que la va a cuidar. Y esa ha sido una de nuestras mayores pruebas, quizás, porque, bueno, no es tan lejos Cusco, pero de todos modos, ¿no? Cuando está mal o cuando necesita algo, ¿no? Dios se ha encargado absolutamente de todo, ¿no? Ella está ahora en un internado con tutores cristianos también. Gracias a Dios justo salió esta oportunidad y no la quisimos desaprovechar y ya pues ella está ahí, ¿no? Y con la mediana se sentó un día y nos dijo, mami, papi, creo que Dios me está llamando a poder hacer este entrenamiento, ¿no? En Jucú. Y nos fue fuerte, ¿verdad? Está bien, hija, si te vas al Cusco, pero a Colombia es un país muy lindo,
pero tiene 16 años en ese momento cuando nos planteó, ¿no? Ahora tiene 17. Y era como, ok, Dios, si tú la llamas, sabemos por testimonio propio que tú la vas a cuidar, que tú la vas a sostener allá, entonces es tuya, ¿no? Estamos orando, ¿no? Estamos orando. Ya creo que hemos recibido como papás la confirmación de Dios para que ella pueda ir a este lugar. Y bueno, ¿qué queda? Confiar en el Señor. Y si Él la está llamando, entonces Él la va a sostener también a ella ya. Ella va a hacer una escuela de entrenamiento por 5 meses en Jucum, Colombia. Sí. Sí. Y bueno, Dios se encarga de la educación de nuestros hijos también, ¿no? Por ese lado, ¿no? Podemos ver la fidelidad de Él, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y vemos, ¿no? Cómo es que, o sea, las personas que no tienen ese acercamiento, ese conocimiento del Señor, ellos pueden tal vez no tener esto que nosotros lo tenemos en el Señor, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar un poco más, o sea, pensar más en el asunto, vemos que no es casualidad y no es que ya pues pasó o hay ese colegio o esa escuela, ¿no? Sino que es Dios mismo obrando en todas esas cosas, ¿no? Y cuánta necesidad hay que la gente conozca de ese Señor que nosotros conocemos, ¿no? Y que ellos también puedan descansar en ese Dios, de saber que sus hijos pueden salir a otros lugares y así también ellos puedan crecer, ¿no? Pero no solo, sino con el conocimiento de que hay un Señor de señores que guarda también de ellos, que se quedan y de los que salen, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo allá, el trabajo que están haciendo en las comunidades, es muy importante porque están llevando a ese lugar donde tal vez es muy difícil, olvidado por el gobierno mismo o no sé, ¿no? Entonces ustedes llevan una esperanza que es Jesús a ellos. Entonces ellos pueden tener eso y decir, sí puedo con Jesús, ¿no? Puedo hacerlo y puedo estudiar o quisiera mejorarme en algo. Entonces yo creo que esos testimonios también ustedes lo han escuchado, ¿no? Con las personas que han podido conversar allá o con los padres mismos, qué anhelos ellos tienen para sus hijos. Entonces todas esas cosas les anima a ustedes a continuar y a seguir, ¿no? Hablándoles de la palabra y seguir teniendo esas amistades con ellos, ¿no? Entonces, eso es algo bien bonito, ¿no? De parte del Señor que nos regala el de poder relacionarnos con los demás, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí. Dios nos dio la oportunidad de entrar a estas comunidades y trabajar con niños, jóvenes y adolescentes y, como tú dices, enseñarles de Dios, ¿no? Porque muchos de estos niños y jóvenes, bueno, los papás no conocen a Dios o conocen a Dios, pero de una manera diferente, ¿no? No de una manera relacional y no siendo conscientes de que Dios también está ahí con ellos, ¿no? Porque Dios no es un Dios lejano, Él está junto con nosotros, ¿no? Y nosotros tuvimos la oportunidad de justamente enseñarles eso a los chicos a través de su palabra, ¿no? De decirles que Jesús es un amigo y Él está con nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros, aparte de que nos regala la salvación y la vida eterna, ¿no? Y sí, y darles esperanza por ese lado, ¿no? Sí, una de las comunidades donde visitamos, ¿no? Digamos, marcó la diferencia con las comunidades vecinas, porque preguntaban qué está sucediendo en esta comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y había sido que la comunidad está convirtiéndose, ¿no? Wow. Está aceptando a Jesús como Señor y Salvador, porque una de las grandes problemáticas allá es el alcoholismo. Entonces, allá se hace chakras y cuando se hace chakras siempre está la chicha y esas cosas, ¿no? Es más importante la chicha que cualquier otra cosa. Entonces, la gente empezó, las comunidades decían, ¿qué está pasando, no? Alrededor, ¿qué es lo que está sucediendo en esta comunidad? Y es Dios transformando la vida de estas personas, ¿no? Dios restaurando familias, ¿no? Dios trayendo salvación a este lugar y hemos tenido el privilegio de ver casi un avivamiento en este lugar, ¿no? El 80% de la comunidad está
alabando, adorando al Señor y son parte de la familia de Dios, y esto es realmente un privilegio para nosotros ver, y también es la fuerza o lo que Dios nos muestra para poder continuar, ¿no? Con ese trabajo, que muchas veces no es fácil, ¿no? Hay una canción que habla de que el evangelista tiene que subir montañas y cruzar ríos, dice, ¿no? Y me pareció como tan interesante que describe esta canción la dificultad, ¿no? De ser misionero en estos lugares, pero el gozo que da el Señor cuando corren los niños y dicen, hermana Noemí, hermano Michael, ¿no? Y disfrutan estar ahí, ¿no? Recibiendo las historias, cantando, haciendo coreografías. Entonces es hermoso, ¿no? Lo que el Señor nos muestra. Sí, sí, y como tú sabes, Anita, cuando uno trabaja con niños, los niños te conectan con los papás, ¿no? Sí. Y empezar a relacionarse con los papás es bonito, ¿no? Y aparte también te lleva a tener más confianza con ellos, ¿no? Y después, cuando uno tiene más confianza, ellos mismos vienen y se acercan y te dicen, hermano, estoy pasando por esta dificultad. ¿Qué consejo me puedes dar, no? Y para nosotros es un privilegio poder aconsejar, no de nosotros, sino pidiendo sabiduría de Dios, ¿no? Sí. Y así ayudarles a ellos también, ¿no? Sí, ¿no? Como es que los niños son esos puentes para poder llegar a los padres, ¿no? Y ellos abren esas puertas para que podamos, para que ustedes puedan ingresar a sus casas y puedan tener esa relación que normalmente con una persona mayor no lo puedes tener fácilmente, ¿no? Pero los niños aceleran el camino o el paso para que pueda suceder estas cosas, ¿no? Sí. Y así también se pueda escuchar que hay una comunidad entera que está pasando un avivamiento, ¿no? Y eso es algo extraordinario, es algo que de verdad mueve todo. Y digo, wow, Señor, si no habrían estos episodios para hablar, nunca se sabría de esas cosas, ¿no? Entonces hay mucho que el Señor se está moviendo, ¿no? Se está moviendo, el Señor está obrando y el Señor nos hace parte de eso grande que Él hace, ¿no? Porque Él nos pone ahí cuando nosotros tenemos la disposición de hacerlo. Y le decimos, no, Señor, si tú quieres que yo sea parte de esto, yo quiero estar ahí. Entonces Él lo hace, ¿no? Y la verdad que el Señor se mueve de maneras extraordinarias, de maneras muy, muy hermosas, porque aún te llena a ti mismo, ¿no? Cuando ves todo eso que está sucediendo y tú te sientes, dices, wow, Señor, no es mi obra, es tu obra. Es tu obra. Es tu obra. Así mismo. Sí. Y dice, ¿no? En la palabra mismo, ¿no? Al que cree, las señales le siguen al que cree. Entonces ahí es donde suceden avivamientos. No porque ustedes sean buenos, sino porque ustedes han creído en el Señor. Y es el poder de Dios mismo que está transformando comunidades, que están transformando familias, jóvenes, niños y todo eso, ¿no? Y es algo impresionante. De verdad que, no sé, hablaríamos muchas cosas. Sí, de verdad que hay muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. Yo sé que hay mucha experiencia en ustedes y de verdad les agradezco mucho por este espacio y gracias por compartir todo eso. No es algo, de verdad que es muy bueno escuchar esto y a mí me anima mucho y digo, no, wow, eso es mi Dios. Ese es mi Dios que está haciendo estas cosas, ¿no? Y lo va a hacer, va a hacer, ¿no? Nuestro Dios aquí en Perú y en todos los lugares donde Él quiera hacer, ¿no? Muchas gracias por esto y gracias, ¿no? Gracias a ustedes también que están siendo parte de estos podcasts donde están aprendiendo muchas cosas, ¿no? Gracias por este espacio también que nos permiten llegar hasta ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho y cuídense. Nos vemos en el siguiente episodio que vamos a tener más adelante. Gracias. Gracias. Gracias.